la iglesia Sunlight Miami. Gracias por unirse a nuestra misión, la cual es conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas a vivir vidas sometidas a Él. Hemos llegado en esta parte a la parte más importante de nuestro servicio, que es cuando abrimos la palabra de Dios y esperamos con anticipación que Él nos hable. Así que gracias por unirse a nuestra misión. Espero que la palabra de Dios en este tiempo, en estos momentos, sea de bendición para su vida. Que Dios les bendiga. Sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, del versículo 7, el 8 nos dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y véate a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. Esto es palabra de Dios, pueden tomar asiento. Haremos, amado Padre, te pedimos que tú, ahora Señor, ilumines tu palabra, que tú remuevas a tu siervo de este lugar y de este púlpito y que seas tú iluminando tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que hoy escuchemos lo que tú tienes preparado para nosotros, a cada uno de nosotros que hemos venido deseando escuchar de ti, Jesús. Espíritu Santo, remueve en nosotros, haz en nosotros, transfórmanos de acuerdo a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra y para nuestro bien. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Quiero ponerle aquí este refrán. Algunos psicólogos dicen que nuestros cerebros tienden a predecir mal lo que realmente nos traerá la felicidad. Nosotros asumimos que si logramos ciertas cosas en nuestra vida o si obtenemos ciertas cosas en nuestra vida, entonces seremos felices. Por ejemplo, decimos, seré feliz si me admiten a mí o a mi hijo en la escuela de mis sueños. Estaré feliz si encuentro la pareja adecuada. Seré feliz si me convierto en el vicepresidente o dueño de esta compañía o la otra, o si tengo el auto de mis sueños. Seré feliz cuando tenga la casa de mis sueños. Y como observa un psicólogo de la Universidad de Harvard de Massachusetts llamado Sean Anker, dice que esta perspectiva de si entonces no puede ser respaldada por la ciencia, porque, ojo, escuchen esto, cada vez que nuestro cerebro experimenta un éxito o un logro, inmediatamente mueve los postes de la meta de cómo se debe ver el éxito. Por ejemplo, si tengo buenas notas o calificaciones, ahora quiero tener mejores notas. Si tengo ese buen trabajo que tanto anhelaba y deseaba, acumulo más cosas, compro más cosas, tengo más deuda y entonces quiero tener otro trabajo mucho mejor. Si alcanzo el objetivo que quería o encuentro la pareja que tengo, pensé que era lo que me iba a satisfacer y dar la felicidad, pero después me encuentro que no es así. Si compro la casa, ahora quiero tener una casa más grande. ¿Qué nos puede decir este estudio? Que ¿cómo podemos resumirlo para aplicarlo a nuestra propia vida? Y es lo que vamos a ver en este pasaje de este relato de la sanidad de este paralítico. Es que nosotros no somos buenos para predecir cuál es nuestra mayor necesidad o qué es lo que realmente, como seres humanos, somos malos para determinar o predecir qué es lo que fundamentalmente nos trae felicidad, o nos trae gozo, o nos trae paz, o nos trae tranquilidad. Eso es lo que quiero que vayamos a ver en este pasaje. Ahí tienen una foto del paralítico. Posiblemente, posiblemente esa es una idea para que tengan idea de qué es lo que está sucediendo en el contexto de lo que nos habla tanto Marcos como Lucas y Mateo. Pero cada evangelio nos da detalles necesarios para entender completamente este relato, este milagro de Jesús.
Y a manera de, para que también nos ayude a desarrollar, quiero compartir con ustedes esa idea principal, esa idea central que la vamos a desarrollar y lo vamos a ver en tres partes para poder entender. Es que solo en una relación con Dios, a través de Jesús, encontraremos el mayor anhelo de nuestro corazón. Solo a través de una relación con Dios, en Jesús, podemos encontrar el mayor anhelo de nuestra alma, de nuestro corazón. Hay una diferencia entre un deseo que usted tenga. Todos tenemos deseos, sueños profundos, pero hay una diferencia entre un deseo y un sueño y lo que su alma fundamentalmente y la mía necesita. Hay una gran diferencia y eso es lo que quiero que vayamos a ver en este pasaje. Incluso si usted ha leído los evangelios, se da cuenta que muchos de aquellos que recibieron sanidad por parte de Jesús fueron aliviados de sus dolencias físicas, pero el propósito declarado de esos milagros rara vez fue el simple alivio del sufrimiento físico. O sea, el milagro o la sanidad siempre apuntaba hacia una verdad mucho mayor, y es de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que tiene autoridad. Cuando Jesús expulsa demonios, ¿qué está haciendo? Está enfatizando su autoridad sobre ellos. Cuando sana en el día de reposo, en el día sábado, Él mismo se enfatiza con autoridad sobre el mismo día sábado. Él es el Señor del sábado. Asimismo, muchos de los milagros que vemos enfatizan la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. La meta, el propósito de los milagros de Jesús nunca fueron para aliviar específicamente el sufrimiento físico. Es parte de eso, pero no era la razón principal. Eso siempre apuntaba a algo mucho mayor y es lo que vamos a ver, que a lo largo del ministerio de Jesús muchas personas vieron los milagros de Jesús como fines en sí mismos, en lugar de ver que eso apuntaba hacia algo más. Incluso muchos de nosotros que estamos aquí, algunos que nos escuchan por las redes sociales, los que nos van a escuchar, piensan que hoy estamos aquí o hoy están escuchando porque tienen un problema que quieren que Dios les resuelva. Pero Dios lo que nos quiere demostrar que no es que tenemos un mayor problema, que ese necesitamos que sea resuelto. Que los demás problemas son significantes e importantes, pero que fundamentalmente el ser humano tiene un mayor problema y que solamente podemos encontrarlo en una relación con Dios a través de Jesús. Muchos decimos, no, pues puede ser que necesito el trabajo, necesito una persona adecuada en mi vida para que me llene, para que me dé satisfacción, para que me haga sentir con propósito. Y son reales esas necesidades, son apetitos del ser humano. Necesidades financieras. Necesitamos proveer para nuestras familias. Quizás esa sea la razón o el conflicto que usted está experimentando hoy. Pero quiero que podamos entender que hay una necesidad, hay un anhelo mucho más grande que Jesús quiere satisfacer en nosotros y está deseoso por hacerlo. Lo quiero que vayamos a verlo primero para poder desarrollar esa idea, es verlo a través de la expectativa de los hombres, de estos cuatro hombres. Quiero que veamos la respuesta de Jesús y quiero que después veamos el precio necesario para llevar a cabo lo que Jesús nos tiene para ofrecer. Vamos a empezar primero con la expectativa de los hombres, la expectativa de estos 4 hombres que llegan a donde Jesús. Y usted lo puede ver ahí en su pantalla, no lo tenemos arriba, pero lo puede ver en su Biblia, perdón, no en la pantalla. Dice, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, dice, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Vamos a preparar la escena, que es muy posible que estos amigos del paralítico ya habían escuchado de la fama de Jesús. El relato nos dice que sucede en Capernaum, en Galilea, es un sector bien pequeño, no había muchas personas, sé que la voz se había corrido. Este hombre hace milagros
Muy probable que ellos habían escuchado ya de la fama de Jesús. Es muy posible que ellos incluso habían presenciado los milagros de Jesús, que ya Jesús había realizado. Incluso es probable que también fueron algunos que estaban en la multitud cuando Jesús da sus famosas enseñanzas que conocemos como el Sermón del Monte, en el Monte de las Bienaventuranzas, porque eso ocurrió en la vecindad de ellos. Pero también es importante entender, bueno, cuál es la percepción que existía en cuanto a la enfermedad en el tiempo de Jesús, como también existe en el tiempo de nosotros, ¿verdad? El dicho que también es un principio bíblico, lo que siembra se cosecha. Muchos de nosotros a veces pensamos, ¿no? Eso, lo que te pasa a ti es consecuencia de lo que tú estás haciendo. A veces decimos, no, Dios te está castigando, Dios te está disciplinando, por eso es que te ha sucedido esto. Pero los judíos tenían un pensamiento igual. Miren lo que dice, por ejemplo, en una ocasión cuando va Jesús con sus discípulos, dice que ellos vieron a un hombre que había nacido ciego, o sea, ciego de nacimiento. El paralítico no sabemos si nació así o si ocurrió un accidente, no nos da muchos detalles el pasaje, pero mire la pregunta de los discípulos en el versículo 2, le dicen, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ese es el entendimiento del judío y quizás también para muchos de nosotros. Dice, ni él pecó, Jesús, ni sus padres, dice Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Y qué hace Jesús después? Sana al ciego. Pero no echa la culpa a los padres, no le echa la culpa a él por haber nacido ciego. Pero esa es una percepción quizás que muchos habían tenido del paralítico, por eso el esfuerzo que es necesario por sus amistades para hacerlo llegar delante de la presencia de Jesús, porque en algún momento lo vieron, no eran casas como las de nuestras, ¿no? Que cabían muchas personas, eran casas muy pequeñas, pero al verlo no le dieron el paso para adentrar. Pero es importante tener esa perspectiva de que esa era la idea, ese era el pensamiento de muchos de ellos. Porque toda persona que está paralizada, naturalmente quiere con toda fibra de su ser poder caminar. Pero seguramente este hombre había estado depositando toda su esperanza en la posibilidad de poder caminar. En su corazón es casi seguro que él está diciendo, si tan solo pudiera caminar de nuevo, entonces estaría listo de por vida. Nunca sería infeliz, nunca me volvería a quejar. Si tan solo pudiera volver a caminar, nunca más sería infeliz, todo sería bien, todo estaría bien. Pero ¿cuál sería la reacción de los hombres, verdad? Porque ¿cuál es la necesidad que ellos pensaban que el problema más grande que tenía su amigo era que no podía caminar? ¿Cuál es la reacción de ellos al escuchar la respuesta de Jesús? ¿Será que Jesús se ha equivocado? ¿Cuántos de ustedes no han ido a un mecánico y van por un cambio de aceite y regresa al mecánico y le dice, mira, te hace falta cambiarle el termostato, tienes que cambiarle la llanta, ponerle freno, pero yo vine solamente para un cambio de aceite? Es la respuesta de Jesús. Hijo, versículo 5, tus pecados han sido perdonados. Pero Jesús estará equivocado. Yo no vine aquí para que me perdonaran los pecados. Hello, yo vine para que pudiera volver a caminar. Jesús, ¿tú no ves que mi problema más grande es que soy un paralítico? Yo no vine aquí para que tú me perdonaras mis pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que desde afuera observar dentro de ese contexto. La respuesta de Jesús. Ellos pensaban, la necesidad más grande de mi amigo, la necesidad mía del paralítico es, yo necesito volver a caminar. Pero Jesús responde de una manera hermosa, interesante, porque Jesús no quiere que nos conformemos con lo simple, con lo que queda en la superficie. Él quiere profundizar en nuestro corazón. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Eso nos recuerda entonces que nosotros somos malos para predecir cuál es nuestra mayor necesidad.
Ahora, ¿cómo lo podemos ver? La respuesta de Jesús. A Jesús responderle, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús sabe que el hombre y nosotros, Él sabe algo que nosotros no sabemos, que nuestro problema y el problema del paralítico era un problema mucho más mayor que su condición física. Jesús le está diciendo, escúcheme, Jesús le está diciendo, entiendo tus problemas, he visto tu sufrimiento, pero voy a llegar a eso, voy a llegar a tu necesidad de esa pareja, voy a llegar a la necesidad que tienes de resolver este problema que tú piensas que es el inmediato. Voy a llegar a esa parte, te voy a sanar, ya no vas a hacer un paralismo, pero quiero ir más allá de la superficie. Pero quiero que te des cuenta que tu principal problema, el principal problema de una persona en este mundo nunca es su sufrimiento, sino es su pecado. El problema más grande no es el sufrimiento, sino es el pecado del ser humano. Y puede que la respuesta de Jesús nos suene ofensiva. Puede que esa respuesta nos suene ofensiva porque nosotros estamos diciendo no. El problema más grande es que Él necesita trabajar. El problema más grande es que yo necesito que se me resuelva en esto mismo para proveer a mi familia. Yo necesito que se resuelva esta relación que está quebrantada. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero reflexione conmigo por un momento. Si el mayor problema en tu vida es lo que te ha sucedido, lo que otros hayan dicho, te hayan hecho, si alguien te viene y te dice, ese no es tu mayor problema porque tú no puedes controlar lo que las personas te hayan hecho y te hayan dicho, pero tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas a lo que las personas hayan hecho o hayan dicho. Eso sería algo que nos anima, nos da ánimo para continuar siguiendo. Y es lo mismo que está sucediendo en este relato. Porque el pecado al que Jesús se está refiriendo, específicamente en la vida del paralítico, no es simplemente el hecho de que él haya cometido un pecado y por lo tanto ahora está sufriendo las consecuencias de vivir como un paralítico, sino que fundamentalmente lo que él está apuntándonos es al pecado del cual nos separa de Dios, de que hemos construido nuestra vida alejada de Dios, que hemos decidido por nosotros mismos de decir, yo voy a decidir cómo voy a vivir mi vida. Yo voy a gobernar mi vida. Yo voy a ser el que controla mi vida. Ese es fundamentalmente el pecado al cual se está refiriendo Jesús y quiere apuntar al paralítico, de que no es porque él haya cometido ningún pecado, sino que fundamentalmente lo que él necesita es una relación con Dios, como la necesitamos nosotros, aquellos que nos escuchan. Es una relación con Dios a través de Jesús. Ese es el mayor problema, esa es la mayor necesidad, ese es el mayor anhelo de nuestra alma. Jesús está confrontando al paralítico y lo está llevando a profundizar. Jesús le está diciendo, al tú venir a mí y pedir que solo sea sanado tu cuerpo, no estás profundizando suficientemente, estás quedándote en la superficie, has subestimado la profundidad de tus anhelos, los anhelos de tu corazón, los anhelos de nuestro corazón. Jesús está diciendo, hijo mío, estás equivocado. Cuando sane tu cuerpo, si eso es todo lo que hago, cuando resuelva tu problema, si solamente eso es lo que hago, sentirás que nunca volverás a ser infeliz. Pero pasará un mes, pasarán 2 meses, pasarán 4 meses y la euforia no durará. Porque la raíz del descontento del corazón humano es más profunda. Escuchen bien, la raíz del descontento del ser humano es más profunda. Y Jesús quiere profundizar en la vida del paralítico, la vida de ustedes que nos escuchan y de nosotros que estamos aquí. Y ese problema que consideramos inmediato, que necesitamos que resuelva, siempre nos va a apuntar hacia una necesidad más grande que tenemos, que es que nuestro corazón cada día sea más inclinado a Jesús.
Pero Jesús quiere llegar a la raíz de nuestro descontento. La Biblia dice que nuestro verdadero problema es que cada uno de nosotros está construyendo nuestra identidad en algo además de Jesús. Ya sea para tener éxito en el campo que elegimos o para tener esa relación que tanto he querido. Incluso para Él, como quería levantarse y caminar, estamos diciendo, si tengo esto, si tengo eso, si obtengo eso, entonces todo estaría bien. Pero el problema es que estamos mirando a esas cosas para salvarnos del olvido, de la desilusión, de la mediocridad. Hemos convertido ese deseo en un tipo de salvador. Nunca utilizaremos ese término, por supuesto, pero es lo que está sucediendo. Y si no lo consigues, entonces estás deprimido, enojado, infeliz, vacío. Pero si lo consigues, finalmente te sentirás más vacío, más infeliz, porque has distorsionado tu deseo más profundo al tratar de convertir en tu Salvador. Y cuando ahora lo tienes, se pone en contra tuyo. Uno de los pasajes que es uno de mis favoritos y el relato que Juan hace en el capítulo 4, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es el relato con la mujer en Samaria, en Sicar, en la región de Sicar. Una mujer que va al pozo de Jacob, nos dice el relato, y quiere agua y se encuentra con Jesús. Si usted lo quiere buscar en su casa o lo quiere apuntar, en Juan capítulo 4, versículo 6, dice que era cerca del mediodía, nos dice el pasaje, nos da ese detalle. ¿Y por qué nos da esa claridad el pasaje? Porque normalmente la costumbre es que una mujer no iba sola, primero que todo, y no iba a esa hora a buscar agua en el pozo. Pero en el momento que ella va, se encuentra con Jesús. Y es interesante el intercambio que Jesús tiene con ella. En el versículo 15, ella le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Pero antes de eso Jesús le dice, todo el que beba de esta agua aquí en el pozo, volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Porque ella no quería regresar, no quería ir a ese momento, porque era vergüenza, era culpabilidad. Y luego Jesús nos revela por qué, porque Jesús le pregunta, no te quedes en la superficie. Si yo te doy agua física, está bien. Ya no tienes que volver aquí al pozo y no vas a ser avergonzada, no te vas a sentir culpable. Pero vas a volver a tener sed. ¿Y por qué ella no quería? Porque ella, Jesús dice, el esposo que tienes, yo sé, no es tu esposo. Es más, has tenido 5. Pero es porque estás tratando de llenar ese vacío que existe en tu alma con una persona. Por eso, pero si yo te doy de este agua, que es mi espíritu, que brota en ti, yo te resuelvo la pena que vas a pasar, no solamente por venir aquí a buscar agua al mediodía, pero no solamente eso, resolveré el deseo más profundo de tu alma. Si bebes de esta agua que yo te doy, la física te va a suplir esa necesidad de no pasar la vergüenza, pero la eterna, que es mi espíritu, te va a dar eternidad. Va a satisfacer tu ser de tal manera que ya no vas a buscar lo que solo Dios te puede dar en Jesús, en hombres, porque ya vas por el 5, le responde Jesús. ¿Ves cómo Jesús nunca se queda en la superficie? Sino que Él quiere profundizar y es lo mismo que está haciendo con el paralítico y quiere hacer con nosotros. Porque Él nos dice, si me tienes a mí, realmente yo sí te cumpliré. Yo nunca te fallaré. Porque es obvio, nosotros le vamos a fallar, pero Él siempre nos perdonará. Él es el único Salvador que puede hacer eso. Pero para nosotros es difícil darnos cuenta de eso, porque muchos de nosotros empezamos a ir a Dios o vamos a la iglesia porque tenemos problemas y le estamos pidiendo a Dios como un pequeño empujón para que entonces podamos regresar otra vez a salvarnos nosotros mismos, a buscar ese deseo profundo. Pero el problema es que buscamos algo además que Jesús como Salvador. Casi siempre cuando vamos a Jesús por primera vez, lo que le estamos diciendo,
Jesús, mira, este es mi deseo más profundo. Y Jesús lo que nos dice a través de este pasaje y en toda la palabra es que tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir más profundo de lo superficial. Tenemos que dejar que Jesús reconfigure lo principal que nuestro corazón quiere. Y por último, lo que podemos ver es lo que es necesario para que Jesús pueda lograr satisfacer nuestro ser. El versículo 6 y el 8 dice: estando sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué hablas así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo Jesús. Cuando Él está diciendo a este hombre: hijo, tus pecados quedan perdonados. Ha creado dentro de la multitud, dentro de los maestros de la ley, algo que ellos mismos se preguntan y nosotros nos preguntamos: pero ¿cómo puede perdonar pecados? ¿Solamente Dios? ¿No es Dios solamente el que puede perdonar pecados? Y algo interesante que se despega de esto es, por ejemplo, digamos que Diego va y le pega un golpe al hermano José, y yo voy a donde José y le otorgo el perdón. ¿Verdad? José me va a decir a mí al recuperarse y al tranquilizarse: tú no tienes que otorgarme a mí el perdón, el que tiene que otorgarme es el que me pegó. Fundamentalmente lo que Jesús nos está enseñando es que el pecado es fundamentalmente contra Dios, pero Jesús es Dios. Por eso es que Él puede entonces perdonar pecados. Pero la alternativa, si Jesús no es Dios, si solamente Él es un buen maestro, si solamente Él es una persona para seguir, un modelo para seguir, pero no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad, entonces nos conformaremos con la alternativa y no con la realidad de que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él sí puede perdonar nuestros pecados porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero ¿cuál es el precio? Y con eso vamos terminando. ¿Cuál es el precio que fue necesario? ¿Cuál es el precio para poder llevar a cabo nuestro perdón de pecados? Para suplir nuestra mayor necesidad, la necesidad más grande de nuestra alma. ¿Cuál fue el precio que Él tuvo que pagar? Versículo 8 en adelante nos dice: en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Pero la pregunta de Jesús es: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Normalmente cuando muchas personas predican de este pasaje, se quedan solamente en el milagro. Mira, hay que tener mucha fe y entonces Dios te sana. Y obvian completamente todo el contexto. No, Jesús quiere que vayamos más profundo. Porque incluso las personas que comentan sobre este pasaje hacen esa pregunta. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a una persona tus pecados son perdonados? ¿O decirle a la persona estás sanado? Decirle a una persona tus pecados son perdonados, al decirlo Jesús, ¿cómo se puede confirmar eso? Eso no lo podemos confirmar, solo lo sabremos el día del juicio, ¿verdad? Cuando Jesús regrese. Por eso sería más fácil decir eso, pero no es tan fácil hacer un milagro. Pero eso también sería algo, porque muchas personas hacían obras, hacían cosas maravillosas, muchas maravillas. Porque en el momento que Jesús dice que puede perdonar pecados, ¿y cómo lo confirma? Por decirle al paralítico que se levante y camine, y entonces él comienza a alabar a Dios, está confirmando que Él es Dios. Y el precio que tuvo que pagar para poder satisfacer la necesidad más grande de nuestra alma es que Dios en Jesús tuvo que ser nuestro sustituto. Que Dios en Jesús, en la cruz, Dios tuvo que poner nuestro pecado, pasado, futuro y presente, castigar, quebrantar al Hijo, dice el profeta Isaías, en nuestro lugar, y ahí hace ese intercambio que nos da su justicia, su vida perfecta,
impecable a nosotros, para que ahora nosotros podamos entonces sí ser la justicia de Dios y nuestra alma encontrar la satisfacción que fundamentalmente necesita, ser reconciliados, ahora estar en paz con Dios, ahora recibir esas promesas que son inquebrantables de que Él nos está transformando a la imagen de Jesús a través de su Espíritu y que cada día nos llama a través del poder de su palabra a inclinar nuestro corazón todos los días a Él. Y ninguno de nosotros podríamos decir, no, eso es para otras personas. Yo sí todos los días he encontrado en Jesús lo que fundamentalmente necesita mi alma. Pero entonces la realidad sería que entonces no necesitamos a Jesús. Tanto creyente o no creyente necesitamos escuchar que solamente en Él hemos encontrado la plenitud para nuestra alma. Tanto creyente o no creyente, a ustedes que nos escuchan, que quizás nunca han puesto su fe en Jesús. Ese es el mensaje que queremos escuchar, que necesitamos escuchar porque nuestro corazón, como decía el apóstol Pablo, es rápido para desviarse. Él mismo dijo, no es que yo lo haya alcanzado todo, más bien prosigo hacia la meta, porque cada día se dio cuenta que necesitaba ser encontrado en Jesús, no en su propia justicia, sino en la justicia de Jesús que viene a través de la fe. Y por último, lo que vemos en este pasaje es la agresividad de la gracia de Dios. Normalmente, ¿qué pensamos? Tiene que la persona arrepentirse, tiene que pedir perdón, pero el paralítico no pide perdón, no vemos remordimiento. Pero Dios siempre está buscando oportunidades para derramar su gracia en nuestra vida. Él está buscando oportunidades para demostrar su amor hacia nosotros. Él nunca pidió perdón, pero Dios se lo ofreció y es igual para nosotros, está deseoso de derramar su amor en nosotros, su gracia en nosotros. Y lo que vemos es que al final Dios se lleva la gloria, las personas salen alabando a Dios y el paralítico sale alabando a Dios, porque fundamentalmente es para su gloria y para nuestro bien. Termino con esta pregunta: ¿cuáles serían algunos paralíticos en nuestra vida? ¿Cuáles son aquellas personas que solamente necesitan que los apuntemos hacia Jesús? ¿Cuáles son aquellas personas que piensan que lo que ellos necesitan en este momento es que se acabe la pandemia para que todo vuelva a la normalidad? Pero Jesús no reinaba como el rey resucitado, gobernando sobre toda su creación hace 1 año y medio atrás. Es necesario, es importante que se acabe, pero antes igual necesitábamos algo más. No estábamos satisfechos, no estábamos en paz. Pero entonces fundamentalmente lo que necesitamos es una relación con Dios a través de Jesús. Si usted no ha puesto su fe y su confianza en Él, esa es mi invitación. Todas las demás cosas te las añadirá por añadidura. Importantes. Esa persona que tú anhelas, que tú sueñas, eso no es malo. No era malo que Él quería volver a caminar. Lo que no quería Jesús es que nos quedáramos y nos conformáramos solamente con eso, pero que profundizáramos. Que Él quiere tu alma, que te quiere a ti porque te creó para Él. Mi invitación para aquellos que nos escuchan es: ponga su fe en Jesús, consagre su vida. Siempre me gusta terminar diciendo: consagremos nuestra vida a Jesús y pidámosle al Señor que nos demuestre cuáles son esos paralíticos que están a nuestro alrededor, cuáles son las oportunidades que Dios nos está demostrando y nos quiere dar para ofrecer el amor y el perdón a otra persona, como Él está deseoso de derramar su amor en nosotros. Oremos. Amado Padre, gracias Padre por tu palabra que nos recuerda que eres tú ese Dios de los cielos, el Rey de gloria. Gracias porque en ti, Señor, hemos encontrado esa gloria de la cual gozábamos en la plenitud, como Adán y Eva, que fueron creados, dice el salmista, lo creaste con esa gloria que satisfacía todo su ser, pero el pecado entró al mundo y cada día, desde ese momento en adelante, todo ser humano se levanta buscando cómo llenar esa gloria, ese vacío
con falsas glorias que siempre nos dejan desesperados o nos dejan cansados, vacíos, infelices. Pero gracias que en ti, en Jesús, la gloria, como dice Juan, lo hemos visto en su gloria y en verdad. Su rostro resplandece, aunque estaba velado por la humanidad, pero vemos que en Él está la plenitud reflejada de Dios. Y es lo que necesitamos, aquellos que nos escuchan, que hoy puedan conocer, que puedan creer, y aquellos que estamos aquí, que podamos ser desafiados y animados a confiar y a buscar cada día más de tu presencia, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nuevamente le queremos dar la gracia por haberse unido a nuestra misión de conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la revelación de Dios. Podemos conocerlo, ser equipados, capacitados para darlo a conocer. Y su palabra a través de su Espíritu nos ayuda a vivir vidas en servicio a Él. Si de alguna manera la palabra de Dios le ha sido de bendición, ha removido algo en su ser, no deje de conectarse con nosotros. En nuestra página de internet, sunlightchurch.com, usted puede saber más sobre nuestro ministerio y puede unirse a nosotros, a la misión de Dios. Puede unirse a lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. La iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. También déjenos comentarios, no deje de conectarse con nosotros. Si necesita que oremos por usted a través de nuestras páginas de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. Y quiero dejarle con esta bendición que dice Judas 24, que al único Dios, nuestro Salvador, quien puede guardarlos para que no caigan y presentarlos sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Vayan en paz a servir y amar a Jesús. Que Dios los bendiga.